Ok, chicos, ¿qué habíamos visto en física? ¿En qué nos habíamos quedado en física, mis queridos chicos? En los vectores. En los vectores. Ah, claro, pues en los vectores era. Ahí fue. Ok, chicos, vectores. Les habíamos dicho que, o les había dicho que los vectores, bueno, había dos tipos de magnitudes, ¿no es cierto? Magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. ¿Sí o no, señorita Ocaña? Está ahí que ya se goza. Keila, ¿qué pasó? No sé, se volvió loca mi computadora. Está jugando, niña, en vez de estar conmigo en clase. Y ese juego Es que feo. es que no sé, se puso raro, se puso en iPad, no sé. No, ya falló ya. Ve, ya falló, íntegro falló usted. Quiero hablar con su representante para decirle que está haciendo todo menos prestar atención. ¿Qué dice Mena? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Keilita. Es que no sé, todo se quedó pasmado ahorita. ¿Serio? Ok, espéreme. Espéreme que esto es así. Listo. Listo, ok. Listo, chicos. Les decía. Ok, me falta, por favor, las cámaras de los demás. Ya no les voy a decir nada ya. Adiós. 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 Y adiós. Ah, mira. Listen, Alguien tiene justificación, ¿verdad? Gómez tenía justificación. Eso, él tenía. Ok. Doménica Gómez tenía justificación. ¿El resto? No, no es cierto. Yo también, dice. ¿Cómo así? Pero sí, déjeme ver. Por aquí tenía yo. ¿Dónde están sus justificaciones? Ok. Mena José. Ok. Pérez Dylan, que no iba a venir. Solo Mena nomás tengo aquí. Y de Gómez, ya. Ok. Y Medina, ¿qué pasó? ¿Qué fue? ¿Va a abrir la cámara o no? Parece que no. Me voy. Adiós. Listo. Ok, chicos, entonces vamos a trabajar en nuestro física, ¿verdad? Estábamos viendo física, estábamos hablando, conversando un poquito de vectores. Estábamos conversando acerca de vectores, ¿verdad? Y habíamos dicho, mis queridos chicos, que los vectores tienen componentes, ¿no es cierto? Y que cuando nosotros expresábamos, o había maneras de expresar los vectores y había dos formas principales. La primera era de acuerdo a sus componentes, ¿no es cierto? Que eran la componente en X y la componente en Y, ¿verdad? ¿Sí o no? Que eran llamadas coordenadas rectangulares y las otras que eran coordenadas geográficas, ¿no es cierto? Que daban módulo y dirección. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí habíamos visto? Ok. Entonces, mis queridos chicos, ya, habíamos visto también un poquito del teorema de Pitágoras, ¿no es cierto? Para calcular, no vimos el teorema de Pitágoras. Ok, vamos a hacer eso, vamos a ver el teorema de Pitágoras. Pitágoras, ¿dónde está? Para todos ahí estoy. Ok. Vamos a ver si ya Medina ya tiene la predisposición de encender su cámara, si no le saco definitivamente. Ok. De una vez. Ya tuve que pedirle que encienda la cámara. Perfecto. Ok.
Listo, mis queridos chicos. Entonces, vamos a ver nuestra, se me fue, nuestra, nuestro siguiente punto, ¿ya? Muy bien, muy bien. Cambiar de cámara. Listo. Ok. Muy bien, chicos. Estamos ya para poder trabajar en nuestra situation. Listo. Ya. A ver, chicos. Cuando ustedes estuvieron en octavo de básica, en octavo, ¿sí? A ustedes les enseñaron algo que se llamaba, se llama y se sigue llamando hasta el día de hoy triángulo rectángulo. ¿Ok? Que era un triángulo que tenía un ángulo recto. ¿Verdad? ¿Sí o no? Dígame que sí, dígame que no. Ok. Entonces, a ustedes le dijeron esto, ¿no es cierto? Que el triángulo tenía aquí 3, aquí 4 y, bueno, les voy a dar un ejemplo. Y les decían, a ver, niños de mi corazón. Supongamos que hay en su barrio, hay una calle, hay una cuadra de esta naturaleza, ¿cierto? Y usted tiene que llegar de este punto a este punto, ¿ok? Entonces le preguntaban y le decían, señorita Benalcázar, ¿cómo llega del punto A al punto B, ¿no es cierto? Y la señorita Benalcázar dijo, pues, profe, depende, ¿no es cierto? No, no la señorita Benalcázar. Vamos a decirle a la señorita, ¿dónde está? Pues, ¿dónde está? A la que va a ser mi conejillo de Indias hasta que se gradúe. Señorita Ariana Borja. Se le gozan sus compañeros, oiga, ¿por qué será? Borja. Dígame, le dicen aquí presente. Ya, ok. Por favor, abra su micrófono y va a participar conmigo, ¿ok? Verá que va a abrir su micrófono. Sí. Y verá lo que dice. A ver, Ok. Digamos que usted tiene, ¿no es cierto? La misma situación. Hay una cuadra y usted puede ir así, así o así, ¿cierto? Entonces, el profesor le pregunta, niña, ¿cómo podría ir del punto A hacia el punto B? Y usted obviamente dice, bueno, pues depende, profe. Y yo le digo, ¿por qué depende? Dice, porque si es que aquí vive mi crush, de ley voy a ir así. ¿Sí o no? ¿Sí o no, señorita Borja? o sea, por ahí vamos, dice. Pero si es que aquí vive mi ex, de ley voy a ir así. ¿Sí o no? Está en lo correcto, dice. No me pasé. No te pasó. Ah, ya, perfecto. Entonces, si no me pasé, estoy bien a veces. Ok, entonces, chicos, les decían que aquí hay un cuadro, ¿sí? Aquí hay un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Y aquí hay un valor y acá hay otro valor. Y para calcular el valor de aquí, nosotros debíamos usar algo que se llamaba teorema de Pitágoras, que era C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, mis queridos muchachos, cuando nosotros manejamos esta fórmula trata de decirnos que el cuadrado de mi hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, con esto comenzamos. Digamos que cuando nosotros trabajamos con vectores, ahora voy a trazar esto en un plano cartesiano. Cuando nosotros trabajamos con vectores, ¿no es cierto? Está ahí. El vector también tiene componentes en X y en Y, ¿ok? Y este de aquí es el vector. Así que si el vector es V pequeña, voy a cambiar aquí V pequeña al cuadrado o, ¿sí? V al cuadrado es igual
a x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Ok? Es exactamente, chicos, el mismo teorema de Pitágoras, sino que cambiado de nombres. ¿Ok? Es el mismo, pero cambiado de nombre. ¿Sí? Como el Brian y el Kevin. Son lo mismo, pero cambiados de nombre. ¿No es cierto? Entonces, aquí, mis queridos muchachos, nosotros podemos calcular el módulo del vector teniendo las componentes del mismo. ¿Ok? Y si es que en un vector, por ejemplo, tenemos la componente en X, el vector V es 3, punto y coma, 4. Con esto nosotros podemos calcular. El vector B es igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. Entonces el vector V es igual a la raíz cuadrada de 3 por 3 me da 9, más 4 por 4 me da 16. Esto es igual a raíz de 25 y esto es igual a 5. ¿Ok? Entonces, así nosotros trabajamos para poder obtener nuestro, se me fue el nombre, el valor del vector. ¿Ok? Para calcular el ángulo, todavía, bueno, yo creo que ya es hora de enseñarles, pero bueno, vamos a avanzar. Ok, entonces así manejábamos nosotros nuestro famosísimo teorema de Pitágoras. Y les enseñaban así. Ahora, ¿qué pasa para calcular el ángulo? Para calcular el ángulo, mis queridos chicos, se usan las famosas funciones trigonométricas, ¿no es cierto? Las famosas funciones trigonométricas. ¿Cuáles son esas funciones trigonométricas, señor Mena? Señor Mena. Yo, dicen, es el ángulo Z. No, dije señor Mena. Yo le ayudo, dicen. ¿Perdón? Yo le ayudo, dicen, digo, pero ¿Por qué? El señor Mena no puede hablar, tal vez. no, yo ya le iba a responder para que continuemos. Sí, sí, es que tenía mala conexión, ¿me puede repetir? Ya. Le vuelvo a preguntar, señor. ¿Cuáles son las funciones trigonométricas? Seno, coseno y tangente. Perfecto, señor. Seno, coseno y tangente. De hecho, son más, son 6 las funciones trigonométricas. Secante, cosecante y todo. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Nosotros vamos a usar, obviamente, solo seno, coseno, ¿no es cierto? Y tangente. ¿Ok? Nosotros solo vamos a usar seno, coseno y tangente. Pero ¿por qué vamos a usar solamente seno, coseno y tangente? Porque, bueno, las relaciones en nuestra calculadora solamente tenemos seno, coseno y tangente. Entonces, esa es la que nos vamos nosotros a basar. ¿Ok? Y estas relaciones o estas situaciones son la relación entre los catetos de los triángulos que forman los ángulos. ¿Ok? Entonces, el seno, por ejemplo, está determinado como cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno está determinado como cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente está determinada como cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Ok? Tengo esas 3 relaciones principales que me van a servir para trabajar con mis funciones trigonométricas. ¿Ok? ¿Sí o no? Ya, y eso va a depender, mis queridos chicos, del lugar en donde yo esté. Ojo, eso va a depender del lugar donde yo esté. ¿A qué me refiero? Miren, por ejemplo, si yo estoy ahí, ¿no es cierto? Y yo quiero calcular este ángulo de aquí, prestará mi atención, lo voy a hacer más grande, ¿ya? Voy a sacarle acá, así.
y así. ¿Ok? Si yo quiero calcular este ángulo de aquí, ¿cuál será? Ok, le voy a poner nombres. Esto va a ser A, esto va a ser B y esto va a ser C. Esto va a ser B mayúscula, esto va a ser A mayúscula, esto va a ser C mayúscula. Pregunta, si yo quiero calcular este ángulo de aquí, ¿ok? Si yo me ubico en este ángulo, en esta abertura de aquí, ¿cuál será el cateto opuesto? Vamos, chicuelos, ¿cuál será el cateto opuesto? B minúscula. ¿Perdón? La B minúscula. Ya, perfecto, es la B minúscula. Pero ¿cómo usted se da cuenta? Porque es el lado que se le opone al ángulo. Ojo, mire, cuando este se abre, este se le opone. Entonces, este de aquí es el cateto opuesto. ¿Ok? Y obviamente, ¿cuál es la hipotenusa? La hipotenusa es el lado más largo, que es este de acá. ¿Ok? Alison Caña está tratando de ingresar desde hace rato y no puede ingresar. ¿Sí? Ahora, cateto opuesto en este caso, entonces va a ser B pequeño. Cateto adyacente, ¿cuál será? Adyacente significa el que está al lado, ¿no es cierto? ¿Sí? Al lado. Entonces, el que está al lado, obviamente es este. E hipotenusa ya sabíamos que era el lado más largo. ¿Ok? Eso si es que usted está aquí. Ahora, ¿qué pasa si es que usted está acá? Si es que usted está acá, ¿cuál es el cateto opuesto? ¿Cuál se le opone? La A, ¿no es cierto? En el segundo caso, entonces, el cateto opuesto va a ser la A. Cateto adyacente va a ser la B y la hipotenusa siempre va a ser C. Por eso les digo, chicos, depende mucho del lado en donde usted se encuentre. ¿Ok? Entonces, por eso vamos a utilizar las funciones trigonométricas para calcular los ángulos de los cuales está formado nuestro triángulo. Y prestarme atención, si yo quiero este ángulo de aquí, ¿no es cierto? Si yo quiero este ángulo de aquí, lo que yo voy a hacer, chicos, es ubicarme aquí y decir, bueno, ahí puedes usar cualquiera. Seno del ángulo X, pongámosle, es igual al cateto opuesto. En este caso, ¿cuál será el cateto opuesto? Vamos, teníamos valores. Teníamos 3,4. Ya le voy a poner aquí. Aquí le voy a poner X es igual a 3, Y es igual a 4 y el valor de V es igual a 5. Ok. Si yo pongo el seno de X, ¿no es cierto? Del valor de este, bueno, no X, pongamos el seno de alfa, ¿ya? Seno de alfa, ¿no es cierto? Alfa es este ángulo de aquí. Entonces, ¿cuál es el cateto opuesto de este ángulo? ¿Qué valor? 3, ¿Perdón? 3. 3. No, no, señor. 4. ¿Perdón? 4. 4. Sí, ¿por qué? Porque es de este valor, chicos. Ojo, nosotros en este punto solemos confundirnos, voy a poner más acá. Ok. Solemos confundirnos cuando nos ubicamos aquí. Decimos, ah, este valor y asociamos con este. No, chicos. Este valor es realmente este valor de aquí. ¿Sí ven? Es la altura que tengo. ¿Ok? Y esto de aquí es el valor de Y. Si es que yo quisiera, en cambio, el valor de acá, ahí sí sería el valor de X. Pero lo que yo quiero es el valor de acá. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Me entendieron, chicos? ¿Sí? Ok. Entonces, seno de alfa va a ser el cateto opuesto, que es 4. ¿Y cuánto vale la hipotenusa? La hipotenusa vale 5.
¿cierto? Ok, ahora, ¿cómo entonces nosotros calculamos esto? Esto calculamos muy fácil. Lo que hacemos es dividir 4 para 5. ¿Cuánto me da? 4 dividido para 5 me da 0.8, ¿no es cierto? Sí, 0.8. Entonces, seno de alfa va a ser igual a 0,8. De donde alfa va a ser igual a seno a la menos 1 de 0,8. Ok, voy a explicar este paso. Recuerde una cosa importante, mis queridos muchachos. Cuando yo hago esta relación y divido 4 para 5, me va a dar un valor así. El valor tiene que fluctuar entre 0, entre menos 1 y 1. ¿Ok? No más de 1, no menos de menos 1. Pero ese no es el ángulo, ese es el seno del ángulo. ¿Ok? Entonces, como es una ecuación, yo voy a coger y al seno le voy a pasar al otro lado, porque no me interesa el seno de alfa, me interesa solo alfa. ¿Ok? Pero ahí viene la situación. ¿Cuál es el inverso del seno? No hay. Perdón, señorita. Me dijo. Así es que por lo que le cambié le pone a la menos 1, entonces pensé que era así. Exacto. O sea, no hay, o no hay una operación que nosotros podamos decir, por ejemplo, el inverso de la suma es la resta, el inverso de la multiplicación es la división, el inverso de la potenciación es la radicación. No hay una expresión que nos ayude a determinar el inverso del seno. Por eso pasa como seno a la menos 1. ¿Ok? ¿Sí? Y si nosotros vemos en nuestra maravillosa calculadora, no sé si es que se alcanza a ver, ok, encima del seno hay un pequeñito amarillo que dice seno a la menos 1. ¿Ok? Ese es el que vamos a usar. Ya les he de enseñar cómo usar calculadoras la próxima vez que estemos trabajando. Bueno, ahí usted le puede ver. Seno de 0, perdón. Entonces, Shift, el amarillo para que activen los amarillos, y le sale seno menos 0.8. Igual, en algunas calculadoras tiene que primero poner el número. 53.13. Entonces, aquí ya tenemos el ángulo alfa 53,3. Eso quiere decir que este ángulo de aquí, ¿no es cierto? Este ángulo de aquí, que es el mismo que está acá, que es este ángulo de acá, mide 53,13 grados. ¿Ok? ¿Cuánto medirá el de acá? Realmente no nos interesa, pero sí es bueno para que usted entienda cuál es el principio de los ángulos internos de un triángulo. Recuerde que los ángulos internos de un triángulo miden, o la sumatoria de ellos es igual a 180 grados. Así que como tenemos un ángulo rectángulo, es decir, un ángulo recto, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Que estos dos de aquí van a medir siempre 90 grados. ¿Cómo calcular el ángulo de acá sin necesidad de hacer nada de esto? Simplemente restar 90, ¿no es cierto? Menos 53.13 y nos va a dar como resultado 36.87. Ok, sí, ahí se ve, ¿no? 36.87. Y mi respuesta para este es acá 36,87. Y ya. ¿Ok? Y así, chicos, se calculan todos los componentes, en este caso, bueno, de un triángulo, pero es lo mismo acerca de un vector, ¿no? Sino que en el vector no nos interesa mucho este, pero sí y no, ¿ok? Sí, porque, bueno, vamos con el no primero. No, porque si usted está haciendo con las coordenadas normales, usted va a poner 5 unidades, ¿no es cierto? El vector V, 5 unidades, punto y coma, 53,13 grados. ¿Cierto? Y esa va a ser su respuesta, ¿sí? Así yo le ubico al vector, ¿ok? Pero, si es que usted quiere hacer con coordenadas geográficas, ¿no es cierto? Vamos a poner aquí norte, sur, ¿no es cierto? El sol sale por el
este y se oculta por el oeste. ¿Ok? Entonces, cuando queramos hacer coordenadas polares, vamos a tener el vector V es igual 5 unidades, no sé qué unidades serán, pero ahí sí necesitamos el ángulo de acá arriba, ¿no es cierto? Y el ángulo de acá arriba es simple y sencillamente 90 grados menos el ángulo de acá, que casualmente ya lo calculamos y era 36.87. Entonces, yo continúo. Norte, 36,87 grados al este. ¿Ok? Y de esa forma, chicos, utilizamos los dos ángulos para determinar el mismo vector, pero con dos tipos de coordenadas diferentes. Y la última coordenada, que es esta coordenada de aquí, que es nuestra coordenada con componentes vectoriales. Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Tiene una pregunta usted? ¿No? Ok, creo que eso es todo. Vamos a dejar ahí la clase. Gracias, chicos, por su atención. Cuídense mucho. Que Dios les bendiga a todos. Buen fin de semana y pilas. Ok. Voy a tomar lista, pero primero le voy a sacar al señor Ruiz, al señor Medina y al señor Spin, que están sin cámara. Ok, atentos a la lista, ¿ya? Déjeme poner primero la falta a Ruiz, a Spin, y a, ¿cuál más era? A ver. ¿Cuál más era? Y a Medina. Medina era, ¿no es cierto o no, Medina? No dijo nada. Ok. Bueno, Yo sí me puedo repetir, es que va un poco trabada la clase. va trabada la clase. Ya ni modo ya. Que le voy a poner falta, le decía. Por apagar la cámara. Ok, esto es la séptima hora. Ya, listo. Por favor, atentos a la lista. Vadillo. No está. Benalcázar. Presente. Borja. Presente. Burgos. Presente. Cano. Presente. Chicaiza. Presente. Encalada. No, no está Encalada. Ok, Presente. Spin. Presente. Gaibor. Presente. Gómez. Presente. Hidalgo. Presente. Jacome. Presente. Jacome Alondra. Presente. Jiménez. Presente. Mazacón. Presente. Medina. Ay, Medina. Presente. Sí está. Mena. Presente. Mena Keila. Presente. Ocaña. Presente. Paz mío. Presente. Pérez. Serás. ¿No está Pérez? No está Pérez. Reynoso. Presente. Ok, Rubio. Presente. Ruiz. Presente. Singaña. Presente. Suárez Noemí. Presente. Suárez Abigail. ¿No hay? ¿No está su hermana? ¿Qué pasó con su hermana? No, sí está Alice. ¿Dónde está? Suárez Sí, solo que se le había trabado. se debe haber trabado. ¿Dónde está Suárez? No está. Y la última, les dije. Tipantocta. Presente. Ya, ok. Listo, chicos. Nada más. Cuídense mucho. Ahí estoy con la otra cámara. Cuídense mucho, chicos. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima clase. Gracias por su presencia en este lugar. Que Dios les bendiga. Chao. Chao.